Amén, amados hermanitos, muy buenas noches. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas 1:71. Lucas 1:71. Gloria a Dios. Vamos a leer desde Lucas 1:67. Estábamos viendo que Zacarías, el papá, el sacerdote, el papá de Juan el Bautista, todavía Juan estaba en el vientre de su mamá, y fue lleno del Espíritu Santo de Dios, y ya el Espíritu Santo de Dios empezó a manifestarse de una manera hermosa, y ya no era Zacarías quien estaba hablando. Por eso que tan importante, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que pedirle al Señor estar lleno del Espíritu Santo de Dios, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él se manifiesta de una manera sobrenatural. Ya no eres tú, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios se manifiesta en tu vida y es el Señor ya guiándote. Amén. Y ahí viene la palabra con denuedo, ahí viene una sabiduría sobrenatural, cosas hermosas, ¿verdad? Ahí el Señor revela su palabra, revela, trae profecía inclusive. Es algo hermoso, como estamos viendo aquí en esta palabra. Le decía en 1:67, Lucas 1:67, dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Mire, profetizó, o sea, habló de cosas futuras que iban a suceder. Y hermoso, ¿verdad? Lo que dice, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ha visitado y ha redimido. Redimir significa traer salvación al pueblo de Israel. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor vino por su pueblo, vino a salvar a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Su pueblo lo rechazó, y por eso que vino la salvación hacia nosotros los gentiles. Pero aún así, Él hizo una promesa a través de Abraham, ¿verdad? Y por eso es que el Señor ama mucho a través de nuestros patriarcas, de nuestros padres de la fe, que es Abraham, Isaac, Jacob. Por eso es que Él ama todavía a los judíos. Los ama, es su pueblo elegido. De ahí salió la ley, de ahí salió la palabra. Y por eso también nosotros nos identificamos con ellos y tenemos que aprender a amar a los judíos. Amén. Y bendecir al pueblo de Israel y orar por la paz de Jerusalén. Eso tiene que ser todo el tiempo. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres que el Señor te bendiga, porque el Señor dice, ¿verdad? Bendeciré a aquel que te bendijere y maldeciré a aquel que te maldijere. Entonces, en nosotros tiene que haber siempre la bendición del pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. Amén. Vea, y este varón lleno del Espíritu Santo profetizó. Qué hermoso. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Allí se estaba manifestando el Espíritu Santo, estaba dando a conocer de nuestro Salvador, del Salvador del mundo que venía, ¿verdad? Estaba todavía en el vientre de María y en la casa de David su siervo, porque se dice que el Señor Jesús vino de esa descendencia, ¿verdad? De la descendencia de David, su papá Isaí. Y dice en la casa de David su siervo, cómo habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. Todo eso se estaba predicando, todos los profetas hablaron. Y bueno, aquí se está comprobando ya que todo se estaba haciendo realidad. Todo aquello que habían hablado los profetas se estaba haciendo realidad. Amén. Y dice así el 1:71: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Eso también iba a venir a un futuro para el pueblo del Señor, el pueblo santo, el pueblo puro. Siempre el Señor iba a estar guardando, protegiendo de nuestros enemigos. Amén. Aquí está escrito: de la mano de todos los que nos aborrecen. Es el Espíritu Santo de Dios que está manifestando eso, y es el Señor que nos va a proteger, nos va a cuidar, los va a cuidar a ustedes si ustedes son fieles, si siguen prácticamente las enseñanzas de nuestro Dios Todopoderoso. He ahí la salvación. Amén.
el Señor nos va a salvar, nos va a apartar de nuestros enemigos, nos va a cuidar, ¿sí? Y de los que nos aborrecen, dice la palabra, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Mira, Él no se olvida nunca de los juramentos. Él es un Dios de pactos, amén, que nos había de conceder. El verso 1:74 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Amén. Eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo en todos y cada uno de los siervos que estamos buscando del Señor. Hermano, el enemigo siempre va a ser avergonzado. Amén. Y así vamos a poder servir al Señor sin temor. Es importante eso. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, porque eso es lo que quiere el Señor. Hermano, perseverar hasta el fin, perseverar sobre todo en santidad, porque no solamente perseverar con el nombre diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero de nada sirve si lo estás negando con tus hechos. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Perseverar hasta el fin, pero en santidad, en comunión con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Permanecer en este camino angosto, pese a las pruebas, pese a las tribulaciones, pese a las aflicciones, a la persecución, a la habladuría, al vituperio, pero nosotros, hermanos, perseverando, amén, íntegros delante de nuestro Dios Todopoderoso, y prepararnos para cuando Él venga y nos recoja y nos vayamos con Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En justicia, en santidad. ¿Qué quiere decir justicia? Seguir lo recto, seguir lo correcto, seguir lo justo, hacer misericordia. Todo eso, hermano, es la justicia. Es todo lo contrario de la injusticia. Amén. Todos nuestros días, mira qué hermoso, hasta el final. Esto es hasta el final, ¿verdad? Tenemos que perseverar siendo fieles hasta el final. Y vea lo que decía el Espíritu Santo a través de el mismo papá. El mismo Zacarías fue tomado y dice, seguramente estaba ahí su esposa, ¿verdad? Y estaba ahí el niño en el vientre y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Estaba hablando de Juan el Bautista. Amén. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para preparar el camino. Un pueblo dispuesto ya, amén, para preparar el camino para cuando venga el Señor Jesús, el Mesías. Amén. Mira esa profecía, ¿sí? Ya fue tomado Zacarías por el Espíritu Santo de Dios, y aquí esta manifestación. Y tú que nos estás viendo a través de los medios de comunicación y estás leyendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, aquí una vez más se está hablando. Vea desde el comienzo, desde el inicio, cómo vino el Mesías, cómo se hablaba, cómo el Espíritu Santo se empezaba a manifestar para que el pueblo conozca, para que nosotros conozcamos de este Dios Todopoderoso. Mira, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Entendemos? ¿Está claro? ¿Verdad? ¿Para qué más? El 1:77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Amén. Con ese propósito va a venir. Con ese propósito Él iba a preparar, Juan el Bautista iba a preparar un pueblo dispuesto ya para dar conocimiento de que venía alguien que iba a salvarlos, que les iba a dar vida eterna. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Amén. Para dar conocimiento. Entonces es importante, por eso les decía que la palabra del Señor es para eso, para dar conocimiento, para que la gente a través del oír la palabra de Dios crea. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo puede conocer la gente, hermano, que hay algo poderoso, que hay alguien que los puede salvar, que hay alguien que los puede restaurar, que hay alguien que puede dar esperanza? ¿Cómo? Si no es a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación de la palabra. Entonces, Juan
vino con ese objetivo, ya había sido predestinado desde el vientre de su madre. Ay, qué hermoso, ¿no? Eso. A veces el Señor nos predestina así para poder servirle y queremos. Por eso, hermano, tienes que ser agradecido con el Señor, que el Señor te ha escogido. El Señor te ha escogido con propósitos. Eso ya es porque tú estabas predestinado. O sea, ya antes de la fundación del mundo ya tú tenías, ya el Señor te había escogido con un propósito. Había escogido tu familia con un propósito. Amén. Vea. Entonces, ahí estaba la profecía de Juan el Bautista, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, al pueblo de Israel, para perdón de sus pecados. Amén. Reciban la palabra, sean redarguidos, cambien, ¿verdad? Se les desnude su corazoncito, se les desnude sus pecados y ellos puedan tener ese perdón de sus pecados, para que así tengan salvación, como dice acá, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Esa gente estaba sin Dios, sin ley, sin nada. Necesitaban palabras de consuelo, palabras de vida. Amén. Así como ahora hay mucha gente que no tiene ni ideas cómo vino el Señor. No tiene ideas de que estaba profetizado, de que aquí el Señor se estaba manifestando, ¿verdad? A través del profeta, de los profetas, a través del sacerdote, a través de María, a través de su prima de María, ¿cómo se llamaba? Elizabeth, ¿verdad? Que fue llena del Espíritu Santo y manifestó ahí, ¿no? Reveló al Mesías, al Señor Jesús. Hermoso. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, el 1:77, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Mira, y un poquito que fui a otra versión para que podamos entender un poquito mejor. Mira, dice así el 1:78 en otra versión: Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador. Amén. Qué hermoso. Dios nos ama tanto, y esto para que tú aprendas, no fue María, no fue Pablo, no fue Pedro, amén, fue Jesús de Nazaret. Dios con nosotros, Emmanuel, amén. Dios nos amó tanto que desde el cielo, dice, es clarito, amén, nos envió un Salvador. Y ese Salvador, ¿cómo se llama? Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, una vez más, aquí estamos viendo desde el comienzo, ya se venía hablando, el Espíritu Santo de Dios estaba dando esta revelación para que la gente pueda entender. Y nosotros también pues tenemos esta palabra, ya escudriñando estas escrituras nos maravillamos y decimos: gloria a Dios, mira qué hermoso. No, esta palabra es para que tú puedas entender desde los comienzos cómo fue concebido el Señor, a quién se le apareció. Vino un ángel, ¿verdad? Y utilizó a una familia, utilizó a un profeta primero para abrir los caminos. Todo esto, hermano, todo esto está en la palabra de Dios. Qué hermoso. Nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Así, hermoso. Como si fuera el sol de un nuevo día. Así de bonito. Amén. Para dar luz, el 1:79. Mira qué hermoso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, dice como si fuera el sol de un nuevo día. Amén. O sea, para que nosotros estemos en luz, para que seamos hijos del día, para que seamos, y no de las tinieblas. Por eso aquí dice, el 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Hermoso. Para que no esté el pueblo en tinieblas, para que no estemos en tiniebla, ¿verdad? En pecado, en inmundicia, destruyendo nuestras familias, nuestros hogares, nosotros mismos destruyéndonos. Hermano, necesitamos a este Mesías, a este Salvador del mundo, ¿verdad? Esta palabra bendita, para que nosotros ya no estemos en tiniebla ni en sombra de muerte, como dice acá. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ese es el propósito.
Para eso vino el Mesías. Para eso, hermano, fue preparado este Dios todopoderoso. Amén. Tenía un propósito Dios. Amén. ¿Y cuál era? Para dar luz a los que habitan en tinieblas, para rescatar a la gente que está en tinieblas, como ahora también. Amén. El Mesías ha sido enviado para eso. Amén. Es para salvarte, para rescatarte, para sacarte de la oscuridad, de las tinieblas, del sojuzgamiento, de la esclavitud en la que tú estás. Eso es lo que quiere el Señor, sacarte de ahí, arrancarte de ahí. Solamente si tú dispones tu corazoncito y vienes a Él, porque la palabra del Señor dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. Qué hermoso. Nosotros estábamos en tinieblas una vez, y gracias a la predicación de la palabra, gracias a esta revelación, ahora somos hijos de luz. ¿Cuánto dicen amén? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así es. Así quiere el Señor, que seamos hijos de paz, no hijos de contiendas, no hijos de peleas, no hijos de destrucción. No, seamos hijos de paz. Que la paz se manifieste en nuestras vidas. Eso quiere el Señor, encaminarnos en un buen camino, en un buen sendero, para encaminar nuestros pies, para hacernos ver de que no nos desviemos, sino vayamos a ese camino que es la vida eterna, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y dice la palabra que el 1:80, Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos, mira, hasta el día de su manifestación a Israel. Esto me hace recuerdo mucho, hermano, cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde se fue? Al desierto. Allí se preparó. Allí fue a orar, a clamar, a ayunar 40 días, 40 noches. Estuvo ahí el Señor, donde Satanás lo tentó. Y mira, parecido también, aquí no se dice que Juan el Bautista fue tentado, pero sí, vea, se fue allá al desierto para fortalecerse en el espíritu. Dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación, de su manifestación. O sea, se fue a preparar, se fue a orar, ¿me entiendes? Se fue a hablar, a tener esa comunión con el Señor, con el Padre, para poder ya cumplir con aquel objetivo en el cual se le había trazado. Amén. Y dice la palabra que y José subió de Galilea, el papá ya con María. José subió de Galilea, el verso 2:4, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, allí en Judea, ¿sí? Ahí la ciudad de David, que se llama Belén. Ahí nació el Señor Jesús. Van a ver, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, de ahí era José, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, en la cual estaba encinta. Me imagino que ya estaba por dar a luz, estaba en los 9 meses ya, ¿no? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya tenía que dar a luz María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, escucha esto, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, como se vino tanta gente a empadronarse, ¿verdad? Entonces no había campo, y tuvieron que, lo único lugar que encontraron, para que se vea cómo el Señor, dónde fue que nació, humilde, en un establo donde habían animalitos, ahí en un pesebre. Ahí lo pusieron a nuestro amado Señor Jesucristo, al mismo Dios Todopoderoso. ¿Qué nos enseña eso? La humildad, la sencillez.
Así es como tienen que ser los siervos, tenemos que ser los siervos. Amén. Humildad, sencillez. Y ahí estaba nuestro Dios Todopoderoso. Lo acostó, dice la mamá, en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, estaban pastores. Y esto también es algo importante porque ahora, por ejemplo, no hace mucho, en diciembre se celebró la Navidad, que no es bíblica. Amén. El 25 de diciembre, que no es bíblico tampoco, porque vea, allí, por ejemplo, en el 25 de diciembre en Israel es invierno. Amén. Es invierno, hay un invierno terrible, las temperaturas son bajísimas. Y aquí nos deja ver claramente, porque dice que en ese momento, en ese tiempo, cuando nació el Señor Jesús, ¿verdad? Había unos pastores, estaban pastoreando en la vigilia de la noche, dice, y se le apareció un ángel a ellos. Otros testigos más de todo aquello hermoso que viene ahora para revelación de nuestras vidas y para que nosotros nos podamos enamorar más del Señor. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en ese tiempo que nació el Señor Jesús. Se dice que más o menos fue en verano. Claro, hacía calor, ¿verdad? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban cuidando las ovejitas, estaban cuidando los cabritos ahí. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Qué hermoso, ¿cómo sería eso, hermano? ¿Verdad? A veces aquí el Señor se manifiesta, en muchas congregaciones se manifiesta la gloria. Hermano, no la vemos, pero se mueve de una manera sobrenatural. No queda ninguno blandito, todos, hermanos, se quebrantan. Se siente algo especial, hermoso, como si estuviésemos en las nubes. Así es la gloria del Señor. Así lo rodeó, dice, la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Imagínense, estaba en oscuridad. ¿Y cómo sería la gloria del Señor, hermano, que se hizo de día? Hubo un resplandor y ellos quedaron atónitos, maravillados de semejante visión, y tuvieron gran temor, dice la palabra. Pero el ángel les dijo: no temáis. Otro testigo más, otros testigos que son los pastores también ahí, ¿verdad? Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, les dice, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Escucha esto, hermano, y anótate, los que nos están escuchando y están conmigo ahora a través de los medios de comunicación, y subrayenlo este verso bíblico. Mira lo que dijo el ángel: que os ha enviado hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador. Un Salvador, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Había nacido recién. Amén. Se cumplió lo que el ángel le dijo a María: bendita eres tú, bendita, bienaventurada eres María, porque en ti vendrá el Salvador. Le vas a llamar Jesús, le vas a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo te va a tomar, la sombra te va a tomar, y vas a concebir a un niño santo, el mismo Dios Todopoderoso que se iba a manifestar. Aquí está clarito, 2:11. Y os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, ¿quién? Un Salvador. Hermoso, el Salvador del mundo, el Salvador, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esperanza, para que el pueblo de Israel tenga esperanza. Un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Cristo significa el ungido. Amén. El ungido. Esto, dice, os servirá de señal para que ellos vayan, para que ellos testifiquen, para que ellos verifiquen que lo que le había dicho el ángel no era nada mentira. Amén. Entonces ellos, dice, porque había una estrella, ¿verdad? Una estrella, así se guiaron los reyes magos. No, había una estrella ahí que apuntaba directamente allí donde estaba la casita donde nació el Señor Jesús. Eso dicen los evangelios, ¿verdad? Y dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, muchos ángeles,
¿Cómo sería eso de hermoso, no? Imagínate, hermano, que tú estés en el campo y de pronto se ilumine la presencia del Señor bueno, y el Señor te dé una noticia y vengan muchos ángeles, se regocijen contigo ahí. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa esa visión que tuvieron esos siervos, esos pastores, ¿verdad? Que estaban cuidando, que eso es figura y sombra también. Ahora espiritualmente lo podemos ver. ¿Qué hace un pastor? Un pastor no duerme. Un pastor vela por las ovejas, las cuida, ¿verdad? Las protege. Aunque a veces hay algunas que se descarrían. Bueno, eso estamos bien. Y se las llama, no quieren venir. Eso está pasando. Y repentinamente apareció el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Decía las huestes, ¿verdad? Estaban allí los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí está la manifestación. Ahí están los testigos fieles que escribieron esto. Seguramente contaron esto estos varones que estuvieron ahí, estos pastores, ¿verdad? Eso es lo que decían los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, dice que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y vayamos esto que ha sucedido, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermoso. Vinieron pues apresuradamente, dice el verso 2:16, y hallaron a María y a José y al niño acostado allí en un pesebre. Allí en un pesebre, hermanito. Allí humildemente el Señor Jesús, el Salvador del mundo, hermano, se manifestó ahí. Ahí nació el poderoso, el Salvador, el que iba a traer esperanza, el que iba a traer vida a nuestras vidas, al pueblo de Israel y a nosotros también. Qué hermoso. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, ahí en delante de su papá y su mamá, y seguramente habían otras personas por ahí. Estaban seguramente ya los reyes magos ahí. Y todo lo que oyeron, se maravillaron, dice, de lo que los pastores les decían. María y José no se imaginaban. Ellos siempre se quedaban admirados porque se hablaban muchas cosas hermosas del Mesías, de su hijo. Ellos todavía no podían entender semejante envergadura. Imagínense, semejante privilegio. El Señor los había escogido a ellos como instrumentos para traer al Salvador del mundo. Pero ellos todavía, hermanos, estaban atónitos porque no podían entender la magnitud de semejante privilegio. Hermoso. Por eso dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿No? Qué hermoso, ¿no? Cómo vienen, cómo lo besan a mi hijo, cómo dicen y cómo no. Y hemos visto ángeles y muchas manifestaciones. Igual aparecieron también los reyes magos. Hemos visto la estrella. El Señor nos ha mostrado que iba a nacer el Mesías. Y más maravillados todavía. Como le regalan, ¿qué le regalaron? Oro, mirra, perfume, creo, ¿no? Y ellos se seguían maravillando. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Fueron testigos, vieron al Mesías. Amén. Y por supuesto también nosotros somos testigos ahora, porque estamos escudriñando las Escrituras. Nosotros somos también esos testigos, ¿no? De que también, y tenemos que creer, porque ya les digo, esta palabra es viva. Ese es el mismo Dios Todopoderoso. Y es el mismo Señor que nos está revelando también a ti también del Mesías que tenía que nacer. Y mira dónde nació. Amén. Allá en Belén, en la ciudad de David. Ahí nació el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese lugar existe. Ese lugar está ahí. Hay mucha gente que va y la visita donde el Señor Jesús nació. Hay mucha gente que va. Me gustaría ir allá a conocer, ¿verdad? Está el sepulcro también del Señor.
está también el lugar donde los crucificaron, está las calles por donde caminó, muchos lugares. O sea que esto es real, esto existe. Tú puedes ir allá, hermano, y te vas a maravillar, o puedes ver por internet y te puedes maravillar, ¿verdad? Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Amén. Mira, aquí ellos estaban de alguna manera cumpliendo la ley, porque el Señor, ¿sabe qué dijo? El primer hijo ya es mío, de todo mi pueblo. El primer hijo que nazca hombre es mío. Lo van a circuncidar, va a ser para mí, va a ser consagrado para mí. Eso fue lo que el Señor dijo en la ley. Y aquí dice que a los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Lo circuncidaron a los 8 días, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron, aquí hay una enseñanza, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Amén. No como nos enseña la religión. Amén. ¿Qué nos enseña? Traer al niño para bautizarlo. No es bíblico. Amén. No se bautiza a ningún niño. En ninguna parte de la Biblia habla de que se bautizaban a los niños. Amén. Aquí nos está enseñando la palabra que al niño, al Señor Jesús, saben, después de 40 días, dice esta versión, mire, en Lucas 2:22 dice: 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentárselo delante de Dios. Fueron al sacerdote. Regálame agüita. Quiten. Hermoso. Su padre lo llevaron al templo de Jerusalén, no para bautizarlo, lo llevaron para presentárselo. Amén. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es varón, hay que dedicárselo a Dios. Amén. Aquí eran los varones, pero yo recuerdo, para que se den cuenta, porque se presenta a las niñas también, ¿verdad? Aquí el Señor dio una enseñanza, ¿se acuerdan? Cuando venían los niños al Señor Jesús y se levantaron los discípulos, ¿y qué dijo el Señor? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impida. A los niños, o sea, no le digo a los hombres y aparten a la mujer, a los niños. Amén. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué estaban haciendo sus papás? Estaban trayéndolo para presentárselo al Señor, para que el Señor los bendiga a los niños. Y por eso el Señor se enoja con los discípulos, porque los discípulos seguramente estaban con esta ley, con la ley de que solamente eran los hombres. Pero aquí ya el Señor cambia eso y dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso es que la iglesia ahora, ¿verdad?, a los niños recién nacidos, o a los niños que tienen 4 o 5 años, porque a veces también los papás vienen acá y ¿qué hacen? Lo traen para que se lo presentemos al Señor, para que ese muchacho, esa niña, sea santa en un futuro, sea protegida, sea cuidada. Y ese es, amén, esa es la fe del papá y de la mamá. Y se cumple. Es una promesa. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, jamás se apartará de él. Se cumple. Yo me crié con mis abuelitos siendo cristianos, mi abuelito, y míreme, se cumple. Por eso es importante llevarlos a los niños a la iglesia, para que ellos se críen, para que ellos se fundamenten, y todo ello que recibieron, ellos siempre lo van a tener en su corazoncito, en sus mentes, y no se van a apartar nunca del Señor. Van a desviarse por un tiempo, pero después con seguridad que van a venir a los caminos del Señor. Si no es a las buenas, a las malas. No esperemos que sean las malas, mejor a las buenas.
No esperemos que vengamos al Señor cuando tenemos fracaso, cuando estamos con hijos, siendo solteras, se embarazan. Los chicos son así ahora, ¿verdad? O escogen en la pareja no correcta y están en sufrimiento, están en dolor, están en lloro. Por eso ya se les enseñó: escuchen el consejo y el mandamiento de su papá y de su mamá. Atesórenlo, porque será adorno para sus vidas. Los va a proteger, los va a cuidar, aún en sus lechos, dice, aún en su cuarto, aún en su dormitorio. Allí el Señor les va a hablar a través de los consejos de sus papás, como hemos visto. Qué hermoso lo que hemos aprendido. Sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. El verso 2:24, nos vamos a ir a la Reina Valera. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, mire, había que ir con una ofrenda: un par de tórtolas y 2 palominos. Son palomitas, ¿no? Que hacían sacrificio. Esa era la expiación, ¿no? Esa era la ofrenda que se daba: un par de tórtolas, palomitas y 2 palominos. No sé, deben ser unos más grandes, otros más chicos, creo, ¿no? Me imagino. Y aquí dice: había en Jerusalén, vea, otro testigo, otro lleno del Espíritu Santo de Dios, Simeón. El Señor le había mostrado, le había revelado que él no iba a morir si no era testigo de que él iba a ver al Mesías, al Salvador. Otro testigo. Mira qué hermoso. Y aquí dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, que el Señor no se revela pues al pecador, no se le revela al injusto. Amén. El Señor se le revela a un justo, a uno que está buscando, que está en oración, que está en perfeccionamiento. Así no se manifiesta a un impío. Amén. Era un hombre justo, Simeón. Creo que era el sacerdote también. Y en ese nombre, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Para que se den cuenta, la revelación es el Espíritu Santo de Dios que revela. Ahí está. Por eso es que nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo de Dios, estar con Cristo, tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que así el Señor nos manifieste aquellas cosas que son hasta difíciles de entender y comprender, pero es el Espíritu Santo que nos va a dar esa revelación. Amén. Simeón, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Ya el Señor le había dicho, ¿verdad?, de que él iba a ser testigo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado. ¿Por quién? Por María, por Pedro, por el hermanito, la hermanita. No, por el Espíritu Santo de Dios. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Otro testigo, hermanitos. ¿Están leyendo? ¿Me están siguiendo lo que están en la internet? Un testigo más del Mesías, un testigo más lleno del Espíritu Santo, que da la revelación del Salvador del mundo, que no es el Papa, que no es María, que no es Pedro, que no es Juan, que no es Buda. No, es el Señor Jesucristo. Había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, al Señor Jesús. Qué hermoso. El Espíritu Santo le había manifestado y le había dicho: vas a tener esa dicha, vas a tener ese privilegio de ver al ungido del Señor, a Jesús, el Mesías. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, mira, era sacerdote. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Se lo entregamos al Señor.
para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo guarde, para que el Señor se cumpla esa promesa de esa descendencia bendita, de esa simiente bendita que venía ya en la promesa a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, porque Él le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si tú te lo entregas al Señor, ese niño viene a ser parte de esa descendencia. Mucho más si tú eres cristiano, también pues era de esa descendencia de Abraham, esa descendencia bendita. ¿Me entienden? Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora sí ya puedo morir, ¿no? Porque él anhelaba ver. Ya el Señor le había revelado y le dijo: Señor, entonces por favor no me lleves, yo quiero ver al ungido. Aunque lo vio chiquitito, ¿no? Qué hermoso que lo hubiese visto predicar con tanto poder, con tanta unción. Qué hermoso que lo hubiese visto al Señor, hermano, hacer milagros, levantar a los muertos, sanar a los leprosos, a los paralíticos, viendo que los ciegos veían. Mira, se conformó con verlo al niñito. Debe ser bien bonito, ¿no? Un niño muy precioso. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra ya se le había sido revelado, porque han visto mis ojos. ¿Qué cosa? Tu salvación. Una vez más, Jesús el Salvador, Jesús el Mesías. Han visto mis ojos al Salvador Pedro, al Salvador Pablo, no, al Salvador el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Han visto mis ojos. Ahora sí, conforme a tu palabra, despides ya a tu siervo en paz. Ahora sí voy a morir porque ya vi, se cumplió lo que tú me mostraste, ¿verdad? Y esto para el mundo entero también, para que se den cuenta. Hay muchos testigos, pero a través, no en la carne, era a través de la revelación de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios, para que ahí se manifieste la revelación de Dios, y también al pueblo, para que crean, para que se salven, para que tengan esperanza. Qué hermoso. Y eso es lo que tenemos que procurar. Muy pronto vamos a preparar una predicación. Otra vez vamos a hacer un llamado, porque la palabra del Señor dice que imponiendo las manos, o tan solamente unos de recibir la palabra, inclusive eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Solamente es creer. El Señor dice: si vosotros sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo de Dios a aquellos que le pidan? Así dice. Pero no le pedimos, no le estamos pidiendo. Y es por eso que muchos a veces se quedan frustrados y dicen: no, Dios no existe, Dios no es real, yo no lo siento, mi corazón duro. Y claro, y los corazones duros. Les decía que cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos despiertos, le adoramos en espíritu y en verdad. La presencia fluye, vienes con amor, vienes con anhelo de recibir, de adorarle, de exaltarle, de glorificarle, porque esa es una señal del Espíritu Santo. Vienes con gozo, con amor, con paz, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, con fe, porque esas son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Mira qué hermoso el 2:32, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero hermano, ahora esta palabra se nos ha revelado a nosotros, se nos ha hecho conocer a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. Los gentiles son personas que no son judías, por si acaso, aunque muchos que son bolivianos, argentinos, se creen judíos, pero no son. Judío es el que nace ahí, a no ser que sea descendiente, ¿no? Para revelación a los gentiles.
Y gracias al Señor, esa revelación se nos ha dado a nosotros también. Ha llegado su palabra a nosotros, aquí a Bolivia también. Y gracias a eso, tú estás aquí y yo también estoy aquí. ¿Se dan cuenta? Y gloria de tu pueblo Israel, porque no solamente era para los gentiles, sino también para su pueblo. Amén. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínense, ¿no? Ellos se quedaban atónitos de todo lo que hablaban, de toda la manifestación del Espíritu Santo de Dios. No sabían qué decir. Dichosos, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Poder saber de que están hablando tan bien de tu hijo, ¿no? Y que hablan maravillas y tú sin saber. Pero ¿qué pasa? Que María y José seguramente no se dieron cuenta, que pensaban seguramente que esas personas estaban hablando de sí misma, pero no, era el Espíritu Santo de Dios que los había tomado a ellos, y ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El soplo de Dios estaba en ellos, maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, escucha lo que le dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Un poquito medio difícil interpretar esto, ¿verdad? A ver. Los bendijo Simeón, a ellos también, y dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída, va a partir, y para el levantamiento de Israel, y para señal que será contradicha. Pero vamos a ir a otra versión para que podamos entenderle, para que se den cuenta qué importante es ver otra versión. Simeón le dijo a María: Dios envió a este niño, ahora ya mucho más fácil, Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven. Eso es lo que quiere decir eso. Amén. Dios envió a este niño para que el pueblo de Israel se salve, y para que otros sean castigados también. Porque los que no creyeron, ¿qué fue? ¿Qué pasó con ellos? También, ahora también, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Dios envió al Salvador para que tengamos esperanza, para que tengamos vida. Pero muchos de los que no creen, ¿qué son? Condenados, son castigados, porque son reacios, porque no creen, ¿verdad? Y le dicen: él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Eso es lo que dice contradicho. Muchos van a estar en su contra. Y no fue así. Muchos hablaban, vituperaban, ¿verdad? Si supiera cómo va a estar pues con la ramera, cómo se va a juntar con los cobradores de impuestos. Mirá, es un comilón. Por Belcebú echa a los demonios. Así, hermano, siendo perfecto. Por eso el Señor dice, ¿no? El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me hicieron, pues a vosotros también os harán. Si los persiguieron, también lo van a perseguir a ustedes. Y así es. Es una realidad. Este es el verdadero evangelio. Vituperio, persecución, habladuría, y que esto y que lo otro. Amén. Tú sigue adelante. Sigamos adelante. Nada más. Dios envió a este niño para que muchos de Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Y una espada, le dice el 2:35, traspasará tu misma alma. Porque iba a venir tristeza. Hermano, eso le iba a lastimar mucho a María, por todos los sufrimientos y todas las cosas que después iban a venir, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno, dice esta otra versión. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Porque así fue. Ella sufrió mucho.
por su Hijo. Amén. Lucas 2:36. Otra sierva, mire, otra sierva, Ana, profetiza. Una mujer, hermano, que se murió su esposo y no fue desesperadamente a buscar otro. Por eso el Señor dice: mejor si se quedan solas, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Hemos leído, ¿no? Pero no, esta mujer, esta sierva, hermano, murió su esposo y van a ver lo que hizo. Y por eso el Señor la utilizó, ¿verdad?, para profetizar también sobre el Mesías. Otra testigo fiel. El Señor tomó a Ana, llena del Espíritu Santo de Dios también, y manifestó, ¿verdad? Hizo revelar también al Mesías. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Y mira lo que hacía esta sierva: no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántas sanas hay ahora? Muy pocas en las congregaciones. De verdad, hermano, en vez de la viuda debería, en vez de estarse chismeando, debe de ir por acá, de lleva y trae, más bien debería venir, amén, y estar aquí, abrir la iglesia, parar todo el tiempo, si es posible, orando, ayunando, clamando, intercediendo, para que la manifestación de nuestro Dios se manifieste en la iglesia. Mira esta sierva. No se apartaba del templo, de la casa del Señor, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y por eso ella estaba sensible a la voz de Dios. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermano: tener esa relación más íntima. Amén. Estar ahí totalmente empapándonos, nadando en el Espíritu Santo, para que así tengamos la sensibilidad de la voz de Dios. Bienaventurados los perfectos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Creo que nos falta mucho para ver al Señor. Está presentándose la misma hora, escucha, se presentó ahí donde estaba María, José, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. También ella hablaba del Mesías, ella hablaba del Salvador, para aquellos que esperaban la salvación, porque redención significa eso, salvación en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Amén. A su nombre. Y el 12:40 dice: y el niño, el Señor Jesús, normal, era un niño, hermano, que se crió con la mamá y el papá, jugaba, me imagino, jugaba con tierra, no sé, era un niño tal vez hiperactivo, como son los niños, normal. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Yo me imagino al Señor Jesús, ¿no? Creo que vi una película, ¿no? Y bueno, en esa película se ve que unos pajaritos de barro estaban con los otros niños. El niño es el Señor Jesús, ¿verdad? Niñito, estaba con unos pajaritos ahí de barro, y de pronto el Señor hace un milagro ahí, hace que esos pajaritos de barro se conviertan en pajaritos verdaderos. Pero yo a lo que yo me voy es que seguramente el Señor Jesús, en medio de esos niños, era un ejemplo de niño, era un ejemplo de comportamiento. Y me imagino que esos niños curiosos, esos niños desobedientes, me imagino que veían a este niño diferente, muy diferente, porque era Dios, estaba Dios ahí. Y seguramente hasta le ha debido de enseñar: no hagas eso, no hables eso, esa mala palabra no la digas. Ha debido estar así el Señor, ¿verdad? Él se iba creciendo, él iba fortaleciendo, se llenaba de sabiduría. ¿Y qué más? La gracia de Dios se manifestaba. Qué hermoso es, hermano, que tú desde joven se manifieste la gracia, la gloria de Dios en ti a través de tu conducta.
que vean que verdaderamente, siendo joven, tú eres una sierva, un siervito de Dios, y manifiestas la luz en medio de tus compañeritos. Pero a veces es triste porque decimos que somos, y a veces en la calle, ¿hasta qué hacemos? Hacemos vituperar a nuestro amado Señor Jesús por la conducta, la mala conducta de nuestros hijos, por el mal comportamiento de nuestros hijos y de nosotros también, porque decimos que somos aleluya, pero salimos afuera y no se sabe si somos o no somos. Pero el niño Jesús daba luz, era luz. Dios era sobre él, dice, mira qué bonito. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. A su nombre. Ahí vamos a quedar. Levántense. Gloria a Dios. Son cosas bonitas. Son cosas que ya, o sea, no estamos recibiendo, hermanitos. Ya, como les decía, ahora las predicaciones, ya no se está predicando esto. A ver, ¿dónde se está predicando? Vean quién está predicando. Nadie. Todos están en otras cosas, ¿verdad? Y esto es tan bonito, tan importante. Hay mucha gente que de pronto, por ejemplo, me decía un hermanito, yo, por ejemplo, pastor, o sea, entré a una iglesia y directamente a lo maduro, directamente a la profecía, y yo nunca había recibido esto, porque yo me fui directamente ya a las revelaciones, a lo más, ¿cómo se llama? A la palabra profética, a lo más maduro. Pero es importante que empecemos desde abajo, porque así vamos a estar empapados, vamos a conocer la palabra, amén, y pues vamos a poder enseñar, instruir a tanta gente que está en ignorancia, que no conoce, hermanito, la palabra, no conoce lo básico, amén. Hay personas, hermano, que ni leen la palabra.